¿Cómo están? Hoy día vamos a partir con la cápsula uno de modelos atómicos y enlaces, que van a ser 8 ejercicios de MRE, los cuales vamos a ver los ejercicios más principales y un poco de contenido de lo que va a entrar en el intensivo de la próxima semana, para que no lleguen con las manos vacías, y vamos a ver todo lo necesario que tienes que ir empezando a hacer conexión con esta materia para ir poder entendiendo los ejercicios. ¿Qué materia se necesita? ¿Cómo se necesita? ¿Y de qué forma la vamos a poder aplicar en la PAES? ¿Ya? Entonces vamos a partir, por ejemplo, con este ejercicio, que es un ejercicio de tabla periódica. Podríamos clasificarlo como ejercicio de tabla periódica y también de comprensión y de conocimiento científico, ¿ya? Tampoco es necesario un mayor conocimiento de tabla periódica, pero podemos sacar hipótesis a través de este cuadro que nos están poniendo sin mayor necesidad de conocer más, ¿sí? Y nos dice: en el año 1869, Dimitri Mendeleev propuso una clasificación de los elementos basada en la repetición periódica de sus propiedades, cuando se ordenan de menor a mayor masa atómica. Esto es lo primero que nosotros nos interesa, cuando lo ordenan de menor a mayor masa atómica. Recordemos que la masa atómica es la masa que va a tener nuestro átomo, ¿cierto? Que va a estar compuesto por el número A, ¿cierto? Que este número A, hoy tengo el lápiz muy grueso, va a ser protones más neutrones. Importante recordar estos conceptos, ¿ya? Muy importante recordar el número másico y entenderlo cómo se va a ir trabajando, ¿cierto? Entonces acá tenemos la cantidad de neutrones y la cantidad de protones, ¿ya? De acuerdo con la siguiente información para tres elementos hipotéticos, X, Z y T. ¿Cuál es el orden correcto de los elementos según la clasificación de Mendeleev? Mendeleev los clasifica según su masa atómica. Sabemos que es protones más neutrones. Por ende, tenemos que sumar estos datos, ¿sí? Tener la cantidad de masa atómica y ordenarlos del orden correcto, que va a ser de menor a mayor masa atómica, ¿cierto? Entonces, el primero va a ser 76 más 52, lo que nos da 128. 128, ¿sí? El segundo va a ser 74 más 53. 74 más 53 nos da 127, ¿cierto? 127. Y el último 71 más 51, el cual nos da 122. Por ende, el ordenamiento va a ser T, después es mayor el Z, después es mayor el X. Y lo cual sería la alternativa C, la correcta, ¿cierto? Entonces ya empezamos comprendiendo lo que es el número másico. El número másico va a ser la cantidad de protones más neutrones, que algo que ustedes tienen que sí o sí recordar. Ya. Ahora, una pregunta de concepto que puede aparecer perfectamente en la prueba, ¿sí? Los electrones son entidades que forman parte del átomo. Entonces nosotros tenemos que el átomo átomo va a estar compuesto por protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Tenemos que saber las características de estas, ¿ya? Entonces nos dice: los electrones son entidades que forman parte del átomo. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a los electrones? Es decir, que tenemos que saber las características de estos. Veamos las alternativas. ¿Tienen una mayor masa que el neutrón? Falso. El electrón es el que tiene la menor masa, ¿cierto? Esto es completamente falso, ¿sí? ¿Tiene carga eléctrica positiva? Falso. El electrón tiene carga eléctrica negativa, ¿cierto? Características que pueden ir relacionando. ¿Giran alrededor del núcleo? ¿Giran alrededor del núcleo? Lo vamos a dejar stand-by, ¿sí? ¿Se encuentran en el centro del átomo? No. ¿Tienen una masa mayor que la del protón? No. Esta es la alternativa correcta. ¿Por qué la dejamos en stand-by? Porque recordemos que en Nidavellir siempre tenemos que leer todas las alternativas por si es que una es más correcta que la otra, ¿cierto? Pero todas las otras alternativas son completamente falsas y esta es la alternativa correcta, ¿sí? Gira alrededor del núcleo, alternativa C es la correcta, ¿sí? Recordemos,
átomos, protones, neutrones, electrones. Está compuesto por estos tres elementos. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes opciones correctamente representa la estructura de Lewis para el ion fluoruro? Recordemos que la estructura de Lewis va a ser una representación donde los puntitos van a representar los electrones de valencia. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos algo así, los electrones de valencia van a ser representados por estos puntitos. Ahora pregunta, ¿qué son los electrones de valencia? Muy buena pregunta, ¿cierto? Tenemos que recordar que los electrones de valencia van a ser los electrones que nosotros tengamos dispuestos para enlazar. Son los electrones del último nivel de energía. ¿Ya? Entonces, esta es simplemente una representación de cada electrón de valencia. Y recordemos que cada grupo va a tener su cantidad de electrones de valencia correspondiente, cada grupo de la tabla periódica. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra tabla periódica, Denver, ¿cierto? Una cosita así. Y acá vamos a tener el grupo uno, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y cada grupo va a tener correspondiente al número de su grupo los electrones de valencia que tiene. Sí, recordemos que es una propiedad que vimos en clase y que vamos a ver también en el intensivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la mejor representación para el ion fluoruro? El ion fluoruro es del grupo 7, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, bueno, el flúor. El flúor es el del grupo 7, nosotros lo que tenemos que saber es que el grupo 7 va a tener 7 electrones de valencia, ¿ya? Por ende, esta está muy mala, ¿sí? Está muy mala. Ahora, otro concepto que tenemos que también saber que es un ion. El ion es cuando nosotros vamos a tener un átomo con carga negativa o positiva. Nosotros sabemos que el flúor, para estabilizarse, tiene que ganar un electrón. Por ende, sí o sí va a tener carga negativa. ¿Ya? Por ende, nosotros decimos que esta está mala, ¿cierto? O sea, esa puede ser, ¿cierto? Esta puede ser. El AC está completamente mala y la D también está mala. ¿Por qué? Porque no tienen cargas. ¿Ya? Y esta está mala por la cantidad de letras. Ahora, entre estas dos, ¿cierto? Entre la B y la E, nosotros vamos a decir que la más correcta es la alternativa E. Porque si bien la B tiene los 7 electrones de valencia, y la representación de esta es cuando está en estado normal, ¿sí? Que van a ser 7. Pero para el ion fluoruro, ya que ganó el electrón de valencia, ya que tiene esa carga negativa, su alternativa correcta va a ser la E. Perfecto. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una y la otra, entre un ion fluoruro y el flúor normal. ¿Ya? Ya, perfecto, seguimos. Entonces, ahora nosotros nos están pidiendo cuál es el número total de electrones de valencia que presenta el ácido cloroso que nos presenta este ejercicio. Entonces nosotros vamos a nuestra tabla periódica y empezamos a ver los números de electrones de valencia. En este caso yo me los sé de memoria, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, el Cl y el O2. Nosotros ya sabemos lo que son los electrones de valencia, lo acabamos de ver en esta pregunta. Entonces, nosotros tenemos esta molécula, ¿ya? Bueno, tenemos dos oxígenos para que lo representemos de mejor forma. Tenemos el oxígeno en el cloro, los electrones de valencia del cloro van a ser uno y tenemos solamente un hidrógeno, entonces uno por uno, ¿ya? El cloro va a tener eh, 7 electrones de valencia, ¿cierto? Y tenemos solamente un cloro, entonces por uno. Y el oxígeno va a tener 6 electrones de valencia, pero por 2 porque tenemos dos oxígenos, ¿cierto? Entonces, el resultado de esto va a ser 1 más 7 más 12, lo cual nos da como resultado 20, ¿cierto? La suma de esto nos da 20 electrones de valencia. Alternativa correcta, la D, ¿sí? Si se dan cuenta, se van repitiendo los conceptos y son ejercicios del tipo de prueba, ¿sí? No les va a parecer algo muy distinto a esto. Ya llevamos 4. Entonces, ahora eh, es un...
Es una pregunta teórica, ya, de los tipos de enlaces, que nosotros tenemos que saber que existen todos estos tipos de enlaces que están acá, ya, todos estos. Entonces podríamos recordar el iónico, el metálico y el covalente, ¿cierto? El covalente. El iónico, recordar que está compuesto por metal y no metal. El metálico, que está compuesto por metal más metal, ¿cierto? Y el covalente, que está compuesto solamente por no metales. También recordar en la tabla periódica cuáles van a ser estos, ¿sí? Que se va a especificar más en el intensivo. Eh, bueno, sabemos que el hidrógeno es no metal, ¿cierto? Y luego los debajo del grupo 1A, 2 y los del 3 van a estar considerados como metales y todos los demás son no metales, ¿ya? Hay algunos que son metaloides, que es una discusión que siempre hemos tenido, pero para el DEMRE los metaloides no existen y se toman como metales, ¿ya? Entonces recordemos que sería una cosita así, grupo 1A, 2 y 3, todos estos son metales, menos el hidrógeno. Y después todos los para acá, hacia la derecha, son no metales. ¿Ya? Eso para que tengan una noción de momento. Eso es importante recordar de esto. Y nos están diciendo, en el enlace formado entre un átomo metálico de baja electronegatividad y un átomo no metálico de alta electronegatividad en el sistema periódico se clasifica como, ya sabemos, el iónico metal, no metal, enlace iónico. ¿Cierto? Entre un no metal y un metal. Perfecto. Vamos con la siguiente. Ah, chuta. Repetí la pregunta. Pido disculpa acá. Repetí la pregunta, así que vamos con la siguiente. ¿Ya? Les voy a quedar debiendo una pregunta. Pero bueno, eh, independiente de si habían ocho o no, está súper, súper. A ver, contémoslo. Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya. Les voy a dar una pregunta para la próxima cápsula. Les voy a subir una pregunta más. Ya. Ya que ya la empecé a hacer y ya llevo algunas respuestas, pero entre 7 y 8 van a estar rondando estas cápsulas. ¿Ya? Entonces vamos con la siguiente pregunta. Considerando el siguiente ordenamiento de elementos del sistema periódico, ¿cuál de ellos tiene mayor radio atómico? Acá lo que tenemos que recordar de los radios atómicos, ¿sí? Es las propiedades de periódicas, ¿cierto? Las propiedades periódicas son súper importantes para poder responder este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, recordar siempre que nosotros vamos a tener propiedades de energía y propiedades de físicas, ¿ya? El radio atómico es una propiedad física, la cual el radio atómico va a ir desde izquierda a ver, o sea, de derecha a izquierda va a ir aumentando y de arriba hacia abajo va a ir aumentando. Por ende, nosotros, ¿cuál de estos elementos tendría mayor radio atómico? Vamos primero hacia la izquierda, ya el grupo 1A, y el más abajito que va a ser el, el CS. Ya, alternativa correcta, la B. Y bueno, si fueran de energía, serían hacia el otro lado. Por ejemplo, la electronegatividad, el potencial de ionización, sería hacia el otro lado. ¿Ya? Eso es una manera súper fácil de recordar las propiedades eh, periódicas. ¿Ya? Ahora, un ejercicio tipo que tienen que saber sí o sí hacer. Y acá podemos recordar conceptos como protones es igual a número atómico y lo que vimos al principio, el número másico, que va a ser protones más neutrones. ¿Ya? Entonces, dada la siguiente simbología de un elemento químico, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Recordar siempre que el número de arriba va a ser el A y el 16 va a ser el Z, que es lo mismo que el número atómico o la cantidad de protones. Por ende, ya nosotros podemos descartar acá esta y esta, ¿cierto? Porque sabemos que tiene sí o sí 16 protones y esta también no tiene 16 neutrones. Ya.
Ahora, ¿cómo sacamos los neutrones? Ya sabemos por descarte sí o sí que es la D, pero igual deberíamos sacar los protones. Entonces, nosotros sabemos que el número másico es 30, los protones va a ser igual a 16 más los neutrones. Entonces, 30 menos 16 va a ser 14. Neutrones es igual a 14, ¿cierto? Porque este pasa para acá restando y nos va a quedar la cantidad de neutrones. Entonces, la alternativa correcta es la D. Así que eso, chiquillos, acá termina la primera cápsula. Muchas gracias por la atención y se despide el profe Johan. Un besito, chiquillos, que les vaya súper bien en la prueba y éxito en todo.